Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. La energía de hoy es palpable. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura televisiva. Porque, como ya saben, la vida es demasiado corta para series aburridas, ¿verdad? Y hoy, precisamente, vamos a abordar un tema que no solo me apasiona, sino que creo que es crucial en la representación mediática en mujeres fuertes en la televisión. Pero no nos quedaremos en cualquier televisión, no señor. Hoy nos zambulliremos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. Si me sigues desde hace tiempo sabrás que siento una debilidad especial por estas producciones. No solo por sus tramas intrincadas y paisajes deslumbrantes, sino, sobre todo, por la riqueza de sus personajes femeninos. Hoy vamos a analizar en profundidad 3 series turcas que, en mi humilde opinión, son un verdadero canto al empoderamiento femenino. Estas series no solo te van a entretener con sus giros inesperados y dramas intensos, sino que también te van a inyectar una dosis de inspiración para perseguir tus sueños con garra, para luchar con uñas y dientes por lo que crees y, lo más importante, para no tener miedo de ser tú misma, auténtica y sin filtros. Porque, seamos honestos, a veces la vida nos da unos cuantos golpes bajos. A veces necesitamos un pequeño empujón, un recordatorio de lo fuertes, capaces y resilientes que somos en realidad. Y qué mejor manera de obtener ese subidón de moral que a través de personajes femeninos que desafían las normas impuestas, que rompen barreras invisibles y que demuestran que el género no es un límite, sino una fuerza. Así que si eres un fanático de las series turcas como yo, si andas buscando un chute de inspiración para tu día a día, o si simplemente quieres pasar un rato entretenido, relajándote en el sofá con una buena historia, este es tu vídeo. Prometo que no te decepcionará. Pero antes de que nos adentremos en el universo de estas 3 series, como siempre, quiero recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Únete a esta comunidad de amantes de las series, películas, libros y todo aquello que me apasiona. Y no olvides activar la campanita. Así serás el primero en enterarte de cada nuevo vídeo y no te perderás ninguna de mis recomendaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. ****** 1. Fatmagul Suku-Ne, la resiliencia ante la adversidad *****. La primera serie que quiero compartir con ustedes es Fatmagul Suku-Ne, o en español, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es, sin lugar a dudas, un clásico. Una de las primeras producciones turcas que realmente me engancharon y me abrieron las puertas a este fascinante mundo. Es una historia cruda, pero también profundamente conmovedora, que te atrapa desde el primer minuto. La trama gira en torno a Fatmagul, una joven campesina con una belleza natural y una vida sencilla en un pequeño pueblo costero. Está a punto de casarse con su gran amor, Mustafa, y sueña con un futuro lleno de felicidad y prosperidad. Sin embargo, su vida da un giro de 180 grados cuando es brutalmente agredida sexualmente por 4 hombres en estado de ebriedad. Lo que me parece realmente poderoso, y lo que hace que esta serie sea tan relevante, es la forma en que Fatmagul se enfrenta a las devastadoras consecuencias de este horrible crimen. En lugar de derrumbarse bajo el peso del trauma, en lugar de desaparecer en la sombra del estigma social, Fatmagul elige luchar. Elige luchar por su dignidad, por su justicia y por reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo. El camino, por supuesto, no es fácil. Está plagado de obstáculos, de prejuicios, de miradas acusadoras y de una crueldad que parece no tener límites. Fatmagul se enfrenta al estigma social que la señala como mujer deshonrada, a la culpa que le imponen injustamente, a la incomprensión de quienes la rodean y a la revictimización constante. Pero a pesar de todo, Fatmagul nunca se rinde. Encuentra una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía y se aferra a ella con todas sus fuerzas. Su proceso de sanación es lento y doloroso, pero también inspirador. La vemos crecer, madurar y transformarse en una mujer completamente diferente. La serie explora temas muy importantes y delicados, como la violación, el trauma psicológico, la justicia, la venganza y la redención. Pero lo que realmente la hace especial es la transformación de Fatmagul. La vemos pasar de ser una joven inocente y vulnerable a una mujer fuerte, decidida e independiente. Aprende a confiar en sí misma, a defender sus derechos, a levantar la voz y a encontrar la felicidad a pesar de todo el dolor que ha sufrido. Además, la serie también destaca el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la vida de Fatmagul. Su cuñada Mukades al principio es un personaje bastante odioso, egoísta y manipulador.
Sin embargo, a medida que avanza la serie, la vemos evolucionar, redimirse y convertirse en un apoyo importante para Fatmagul, aunque de una manera un tanto peculiar. También está la abogada Neil, que se convierte en su defensora legal y en una figura clave en su proceso de sanación, brindándole apoyo emocional y legal incondicional. Estas mujeres demuestran que la sororidad y el apoyo mutuo son esenciales para superar las adversidades y para construir un mundo más justo y equitativo. En resumen, Fatmagul Unsuku NE es una serie dura, sí, pero también profundamente inspiradora. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y reconstruir nuestras vidas. Y la actuación de Beren Saat como Fatmagul es simplemente magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad, el dolor, la rabia y, finalmente, la esperanza de su personaje de una manera que te llega al alma. *2. Khadne, el amor incondicional y la resiliencia maternal ***. La segunda serie que quiero recomendarles es Khadne, que en español se tradujo como Mujer. Prepárense para un verdadero torbellino de emociones. Esta serie te atrapa con su realismo crudo y te arranca el corazón con la historia de su protagonista. Khadne cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha con uñas y dientes para criar a sus dos hijos pequeños, Nisan y Doruk, en medio de la pobreza y la precariedad. Bahar ha sufrido muchas pérdidas en su vida. Su madre la abandonó cuando era niña, su abuela, a quien consideraba su verdadera madre, murió poco después, dejándola completamente sola, y su marido, Sarp, supuestamente murió en un trágico accidente marítimo. A pesar de todo el dolor, las dificultades y las decepciones que ha enfrentado, Bahar nunca pierde la esperanza ni el optimismo. Es una mujer increíblemente fuerte y resiliente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos. Trabaja incansablemente, a menudo en empleos mal pagados y precarios, para asegurarse de que sus hijos tengan comida en la mesa, ropa para vestir y un techo sobre sus cabezas. Lo que me encanta de esta serie es que muestra la realidad de muchas mujeres en el mundo que luchan cada día para sacar adelante a sus familias, enfrentando la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades. Bahar no es una heroína perfecta, ni mucho menos. Tiene sus defectos, comete errores, se frustra y se desespera. Pero su amor incondicional por sus hijos, su inquebrantable determinación para superar los obstáculos y su capacidad para encontrar la alegría en las pequeñas cosas la convierten en un personaje sumamente inspirador. Además, la serie también explora temas como la pobreza extrema, la desigualdad social, la enfermedad, la muerte y el abandono. Pero lo que realmente la hace especial es la forma en que muestra la importancia de la familia, la amistad y la comunidad. Bahar encuentra apoyo en sus vecinos, en sus amigos y, sorprendentemente, también en su madre, Atice, que regresa a su vida después de muchos años de ausencia, trayendo consigo secretos y rencores del pasado. Khadne es una serie muy emotiva que te hará reír a carcajadas, llorar a lágrima viva y reflexionar profundamente sobre la vida, el amor, la pérdida y la resiliencia. Pero también te dejará con un mensaje de esperanza y te recordará que incluso en los momentos más difíciles, cuando parece que no hay salida, siempre hay razones para seguir adelante, para aferrarse a la vida y para luchar por un futuro mejor. La actuación de Ozge Ozpirinchi como Bahar es simplemente conmovedora. Logra transmitir la vulnerabilidad, la fuerza y el amor incondicional de su personaje de una manera que te toca el corazón. *3. Senkalkam, persiguiendo sueños y encontrando el amor ***. Finalmente, la tercera serie que quiero recomendarles es Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air, o ¿será que es amor? Sé que esta serie es mucho más ligera, romántica y cómica que las dos anteriores. Pero no se dejen engañar por su aparente superficialidad. Creo que también tiene un mensaje muy importante sobre el empoderamiento femenino, la independencia y la importancia de perseguir tus sueños. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista inteligente, ambiciosa y con un gran talento para la arquitectura paisajista. Ha conseguido una beca para estudiar en Italia y sueña con convertirse en una arquitecta reconocida a nivel mundial. Sin embargo, su beca es cancelada inesperadamente y Eda culpa a Serkan Bolat, un joven y exitoso arquitecto que dirige una de las empresas más importantes de Estambul. Eda se enfrenta a Serkan y le exige que le devuelva su beca. Serkan, que está pasando por un momento personal difícil y necesita limpiar su imagen pública, le propone un trato inusual:
si Eda acepta fingir ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá la beca y le ayudará a cumplir su sueño. Eda acepta el trato a pesar de que al principio no soporta a Serkan y lo considera un hombre arrogante, frío y obsesionado con el trabajo. Lo que me gusta de Eda es que es una mujer muy independiente, inteligente y ambiciosa. Tiene muy claro lo que quiere en la vida y está dispuesta a luchar por ello. No se deja intimidar por Serkan, a pesar de que él es un hombre muy poderoso e influyente. Eda siempre defiende sus ideas y sus principios, y no tiene miedo de expresar su opinión, incluso si eso significa enfrentarse a Serkan. Además, Eda también es una mujer muy creativa y apasionada por su trabajo. Sueña con convertirse en una arquitecta paisajista reconocida y trabaja duro para alcanzar sus metas. La serie muestra cómo Eda se supera a sí misma, demuestra su talento y su valía, y lucha por hacerse un hueco en un mundo dominado por hombres. Senkalkapm es una serie divertida y romántica que te hará suspirar y soñar con el amor verdadero. Pero también te recordará la importancia de perseguir tus sueños, de creer en ti misma y de no dejar que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin como Eda y Serkan es simplemente innegable. Su relación es explosiva, llena de tensión, de humor y de un amor que florece de la manera más inesperada. Estas son solo 3 de las muchas series turcas que presentan personajes femeninos fuertes, complejos e inspiradores. Creo que estas series son importantes porque nos muestran diferentes modelos de mujeres que desafían las normas sociales, luchan por sus derechos, persiguen sus sueños y se niegan a ser definidas por las expectativas de los demás. Nos recuerdan que las mujeres somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos y que no debemos tener miedo de ser nosotras mismas, auténticas y sin complejos. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Estoy segura de que les encantarán. Y ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de 3 series turcas que destacan por sus personajes femeninos fuertes y empoderadores. Fatma Gülüm Sükuene nos muestra la lucha de una mujer por superar un trauma y encontrar la justicia. Kadın nos presenta a una madre soltera que lucha por sacar adelante a sus hijos en la pobreza. Y Senkalkapm nos cuenta la historia de una joven ambiciosa que persigue sus sueños y encuentra el amor. 3 series muy diferentes, pero con un mensaje común: las mujeres somos fuertes, capaces y podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Me encantaría saber qué opinan ustedes de estas series y si conocen otras series turcas con personajes femeninos fuertes que me puedan recomendar. Déjenme sus comentarios abajo. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Un beso enorme.